Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Amigos televidentes, les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. En el bloque jurídico y de actualidad tenemos a un distinguido invitado en nuestro programa y se trata del doctor, un reconocido doctor y un amigo de muchos años, Javier Aroca Medina, quien es un experto en temas de solución de conflictos sociales, sociopolíticos y aparte también ha sido el subsecretario de diálogo de la presidencia del Consejo de Ministros. Con él vamos a conversar todo lo relacionado a los conflictos sociales que vive el Perú, de acuerdo también al último informe trimestral que ha publicado la Secretaría de Conflictos Sociales de la PCM. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Aroca Medina. Muy buenos días, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy a disposición de lo que quieran preguntar y poder conversar. Javier, muchísimas gracias. Mira, nosotros tenemos un tema muy interesante que tratar contigo en esta edición del bloque jurídico, porque de acuerdo al informe trimestral de la PCM publicado la semana pasada nada más, es que el Perú está prácticamente lleno de conflictos sociales, ¿no? Con ciertos criterios de conflictos riesgosos, o sea que ya se han dado, inminentes, críticos y de baja intensidad. Y dentro de esta naturaleza de conflictos tenemos tipos de conflictos, ¿no? O sea, cuáles son las causas, las razones por las cuales se originan los conflictos. Quisiera preguntarte cuál es tu primera impresión y vamos luego al tema de fondo, ¿no? Respecto a lo que tenemos con este informe trimestral de conflictos sociales en nuestro país. Bueno, en primer lugar yo quisiera saludar que la Presidencia del Consejo de Ministros reanude la publicación de estos informes, ¿no? Durante muchos años la Defensoría del Pueblo, primero y luego la PCM, publicaron las cifras de los conflictos sociales, ¿no? Y en algún momento incluso se señaló de que habían diferencias en las metodologías porque las cifras no cuadraban, digamos, ¿no? Mientras que la Defensoría del Pueblo decía, por decir que habían 180 conflictos, la PCM señalaba que eran mucho menos. Y había una clasificación diferente entre cada una de ellas. Sin embargo, la virtud de que se publicaran estos registros permitía hacer un seguimiento justamente de cómo estaba la situación de la conflictividad social en el país. Lamentablemente, en el último año, la PCM dejó de publicar estos reportes. Entonces, solo hemos tenido como información de la conflictividad la información que publicaba la Defensoría del Pueblo. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que nuevamente vuelva a publicarse esta información y se señale dónde están los casos más problemáticos, ¿no? Como lo señalan en el informe, que pueden provocar más riesgos o situaciones más críticas, ¿no? Y podemos ver ahí que la situación es bastante delicada y que debe llamarnos a que se puedan tomar algunas acciones para que esto no vaya a escalar a situaciones mucho más serias, ¿no? Por ejemplo, Javier, de acuerdo al informe trimestral de la PCM, empezamos con situación, y esto ahorita vamos a hacer un compartir de pantalla, pero lo podemos encontrar en el informe que ha publicado la PCM en la página 22 y siguientes, donde están prácticamente mapeados todos las zonas de conflictos en el país. Arrancamos, por ejemplo, en enero del 2021 y según la estadística, empieza con Lima, ¿no es cierto?, con la huelga de la Federación Médica, ¿no? Está mapeado Pasco, está mapeado Puno, como críticos, ¿no?
Y luego esto baja en febrero y se convierte en una situación de inminente conflicto, y luego en marzo ya sigue en situación de inminente conflicto, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que esto empieza siendo un conflicto crítico, luego baja a inminente, luego baja a intermedio y a una zona, a un criterio de baja intensidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta estadística que saca la PCM? Bueno, eso responde a la metodología que está implementando la PCM en este momento a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Y tienen una mirada desde promover el diálogo para poder resolver estos conflictos. La gran dificultad que se presenta en este momento es que, como todo el mundo sabe, no se pueden realizar reuniones presenciales para poder tratar directamente los problemas, ¿no? Entonces, muchas de las causas que han provocado conflictos sociales en diversos puntos del país ha sido justamente la falta de atención del Estado a través de servicios públicos, ¿no? Generalmente la población demanda servicios de luz, agua, desagüe, vivienda, educación, ¿no? Y la pandemia ha aumentado, ha incrementado aún más esta situación. Entonces, durante algún tiempo, el año pasado, los conflictos estuvieron contenidos, porque no había forma de poderse manifestar, las medidas restrictivas que se tuvieron que tomar para que la gente guardara una suerte de cuarentena en diferentes departamentos, de alguna manera contribuyeron a que esta situación se mantuviera contenida. Y luego hemos visto también que en muchos lugares mucha gente ha perdido sus empleos, sus trabajos. Eso ha generado todavía una situación de mayor demanda, y entonces empezaron nuevamente a gestarse estas situaciones de conflictos. Y habían casos que vienen desde muchos años anteriores que han vuelto a ser retomados, ¿no? Hay casos muy serios en los entornos mineros, por ejemplo, donde se da la paradoja de que las regiones y las provincias donde se explota el mineral reciben canon, y eso debería servir para que la situación económica sea mejor, pero uno, al ver la situación directa de la gente, ve todo lo contrario, ¿no? Hay mucha pobreza, y igual sucede en la Amazonía, donde las comunidades nativas también ven que se explota el petróleo o el gas, pero ellos mismos están en una situación de pobreza enorme. Entonces, eso de alguna manera hace que la situación escale y empiecen a haber demandas de diferente tipo, que se cruzan también con la coyuntura política, ¿no? Que lamentablemente hemos tenido que vivir. Han habido cambios de presidentes, cierre de Congreso, presidentes que han durado 5 días, y luego un nuevo presidente que es el que finalmente está conduciendo el final de este mandato. Estamos dentro de un proceso electoral que aún no concluye, ¿no? Entonces, es una situación bastante delicada, ¿no? Exactamente. Caótica, y que realmente siempre lo hemos sostenido en nuestras entrevistas, es un quinquenio karmático, ¿no? Es un quinquenio kármico, con muchos otros llamas, pero nos ha tocado vivir, digamos, el peor quinquenio de la época, durante todo el tramo de todos los más de 20 años de democracia que hemos tenido. Este es el peor quinquenio, sinceramente el peor de los quinquenios. Pero vamos al tema de lo que tú acabas de precisar. Correcto, yo considero que la pandemia no es está generando dos cosas de alarma muy fuertes en nuestro país. Primero, que ha agudizado los existentes conflictos sociales que ya teníamos, ¿no? Ahorita por las formas como estamos manejando esta pandemia, en el sentido de que no se pueden hacer reuniones presenciales. Y ahí va una pregunta para ti, ya que tú has sido el subsecretario de diálogo en estos temas, ¿no? Es posible que, digamos, no se pueden hacer reuniones presenciales, pero, digamos,
se puede alcanzar una medida de solución. Es lo mismo hacerlo mediante una plataforma digital, mediante el Zoom, mediante el Google Meet, reuniones así que podamos concertar soluciones. Ayuda a la tecnología en estos casos a poder acercarnos o aproximarnos a una solución en reemplazo de una presencial dado por pandemia. Ese es un punto. Y dos, la pandemia, si bien es cierto, agudiza los existentes conflictos sociales, pero está creando otros, ¿no? Y está creando otros conflictos mucho más graves, ¿no? Mucho más graves del que ya nosotros teníamos. Por ejemplo, aquí hablamos de algunos tipos de conflictos según este trimestre que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Con temas laborales, temas de limitación territorial, disputas por terrenos, minería socioambiental, digamos, gestión pública. Pero vamos sumando, no sé si dentro de gestión pública se puede clasificar lo que la pandemia nos está dejando, lo que tú bien has dicho, el tema de desempleo, ¿no? El tema de un sistema de salud crítico, ¿no? Estamos en un proceso de vacunación, cierto, pero no estamos controlando la transmisión del virus y eso aumenta también la fricción de la ciudadanía. No se tiene trabajo o condiciones para poder generar el trabajo en estos momentos y eso va a demorar un promedio de 2 a 3 años de podernos recuperar de toda la situación económica que estamos viviendo. Entonces dime tú si esto no nos va a generar realmente un conflicto, digamos, de tal dimensión que yo no sé si esto se va a poder controlar, ¿no? A eso voy mi preocupación, Javier. Sí, respecto a lo primero, en realidad la gente de las diferentes comunidades y pueblos del país están acostumbrados a la presencia, ¿no? Al diálogo directo, porque eso les permite tener entonces a los funcionarios y a los representantes de las diferentes entidades cerca, ¿no? Y tratar de frente sus problemas. Sin embargo, hay que reconocer que dada la coyuntura que vivimos, eso es cada vez más difícil, ¿no? Mientras no logremos que volvamos a tener una cierta vuelta a la presencia, ¿no? Que lo permita quizás las vacunas y otras medidas sanitarias, eso está muy difícil. Entonces, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho en ese sentido también la PCM y las diferentes entidades del gobierno para poder retomar esas reuniones en forma virtual. En ese sentido, en principio, los mecanismos virtuales ayudan, pero tienen esa dificultad, ¿no? No es lo mismo que yo trate a través de la pantalla un problema que ver directamente a las personas, conversar incluso en los espacios informales que se pueden tener antes, durante y después de las reuniones, ¿no? Porque muchos de los problemas que existen es porque los funcionarios no siempre han cumplido las promesas o los ofrecimientos que han hecho, ¿no? O los compromisos que han suscrito. Y la gente, por lo general, desconfía justamente de personas que han ido simplemente por cumplir. Y necesitan entonces tener la presencia de gente que vaya no solamente a ofrecer, sino a cumplir lo que están haciendo. Y creo que en diferentes ministerios y sobre todo en la PCM se ha venido contando con personas con experiencia que han podido cumplir este rol justamente de cumplir lo que se ofrecía, ¿no? Y tratar de no generar sobre expectativas. Pero como digo, eso se consigue con el trato directo, ¿no? Con la posibilidad de que la gente vea directamente a las personas, converse con ellos, no solamente el tema concreto que le está en ese momento preocupando, sino haciéndose amigos. La gran dificultad que se tiene con las reuniones virtuales es que no necesariamente eso ocurre y no en todos los sitios hay la llegada de la señal de internet o telefónica, y eso hace entonces mucho más difícil que se puedan realizar estas reuniones. Yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento se ha planteado que en los lugares donde se requiere hacer consulta previa, por ejemplo, para pueblos indígenas, se haga a través de medios virtuales, y ellos lo han rechazado inmediatamente,
por esa desconfianza justamente que existe, ¿no? De que no van a ver directamente a las personas, porque piensan que no se van a poder manifestar como ellos quisieran, ¿no? En su lengua, con el tiempo necesario. Pero esperemos que mientras esta situación que tenemos y que vivimos todos a nivel mundial se va de alguna manera manejando, podamos en un corto o mediano plazo volver a la presencialidad que todos deseamos, ¿no? Javier, sobre todo precisar en este punto que es muy importante que tú acabas de acotar, que por el tema de pandemia, evidentemente muchas metodologías han cambiado en todo estrato, en todo tema de aplicación, nosotros también, ¿no? O sea, hacíamos una entrevista presencial y entendemos una entrevista que es diferente, entrevistar de manera presencial a nuestros invitados que a través del Zoom, ¿no? O virtual. Eso me queda muy claro y por ahí voy a lanzar otra pregunta con relación al valor del diálogo, porque ese es uno de los temas que también conversamos mucho en las plataformas académicas, por ejemplo. Se dice que el valor del diálogo es la mejor, o sea, que el diálogo es la mejor herramienta para poder solucionar los conflictos. No, pero hay que darle un valor trascendental al diálogo. No se trata de una simple conversación con las personas o con las partes que están en conflicto. Se trata de poder plantear una hipótesis de cuáles son los puntos no discrepantes, ¿no? Los puntos álgidos o neurálgicos que se tienen para poder ver por dónde ¿no? Entramos a solucionar. Pero ¿qué sucede? Y esto ha pasado con algunas representantes de organizaciones ¿no? Como parte del conflicto, que no ceden en sus propuestas, no ceden en sus posiciones, ¿no? Que más bien arrinconan ¿no? Por momentos al Estado, ¿no? Y no salen de esa propuesta, entonces así no se arriba a ningún diálogo. Por otro lado, me gustaría que nos expliques eso, porque yo creo que es importante que la ciudadanía que nos escucha, que las redes sociales que en estos momentos nos están viendo, entiendan lo difícil que es realmente plantear un diálogo en esos términos y más bien cuál es la importancia del diálogo que se tiene que rescatar, ¿no? Para poder solucionar este tipo de conflictos. Pero ¿cómo dialogamos? Y otra pregunta que se enlaza ahí de arranque, Javier, es que si nosotros realmente tenemos una cultura por el diálogo, si sabemos realmente dialogar, ¿no? Porque hemos estado haciendo todo un espectro en todo ese tema de coyuntura política y yo creo que estamos cero, ¿no? En diálogo. Sí, bueno, en realidad es un tema que cuesta mucho, ¿no? El diálogo supone que hay dos partes, por lo menos, que están dispuestas a escucharse. Y como mencioné antes, en muchos lugares donde se generan los conflictos sociales, la principal dificultad es que hay una constatación de que hay muchas carencias, ¿no? No hay servicios públicos, el Estado está ausente, las instancias locales y regionales no funcionan. Entonces, partimos sobre la base de que hay mucha desconfianza, de que la gente que representa al Estado, que va a tratar sus problemas, no los resuelve. Incluso sin necesidad de llegar a un conflicto, en muchos lugares, por lo general simplemente se ha dicho que uno va a ver a un funcionario y lo primero que hace es tratarlo con desprecio muchas veces, ¿no? Si son personas que son quechohablantes o que hablan alguna lengua indígena, los menosprecian, los hacen demorar, les dicen que no los atienden. Entonces eso va justamente abonando a que esas personas empiecen a ver mal a quienes representan al Estado. Y ahí entonces lo que se necesita es trabajar más con esos representantes para que se den cuenta de que el Perú es un país multicultural que tiene múltiples aspectos positivos, que hay personas que tienen diferentes cualidades pero que se expresan de diferentes maneras, no necesariamente todos nos podemos relacionar de la misma manera. Con personas que tengan esas cualidades, esas capacidades, yo creo que el diálogo puede funcionar mucho mejor. Entonces, volviendo al tema, es decir, si esas personas ya sienten un maltrato
en sus procesos normales, cuando estalla un conflicto, ya van con esa predisposición a que cualquiera sea lo que le ofrezcan, no va a confiar. Entonces ese es un trabajo mucho más grande que hay que hacer, de tratar de revertir esa desconfianza, ¿no? Pasa en cualquier relación normal, ¿no? Uno puede tener una buena relación con alguien, pero si siente que hay una traición, entre comillas, restablecer esa confianza cuesta, ¿no? Imagínense entonces lo que puede costar con poblaciones que han sentido que durante años no les han cumplido, que los han engañado, que no tienen la atención que deberían tener. Y eso debe obligar justamente a que en el futuro inmediato las cosas cambien, ¿no? Porque si no, vamos a seguir viendo estallidos sociales que pueden ser bastante dramáticos, ¿no? Hay una serie de ejemplos aquí en América Latina que justamente muestran que esa situación es la que puede también venir acá y que nadie desea, ¿no? Mira, Javier, me has hecho recordar en la época en la que tú y yo viajamos por el Perú en las comunidades indígenas, ¿no? En la que trabajábamos juntos en la Defensoría del Pueblo y unimos dos proyectos, ¿no? Interesantes. Bueno, yo por el lado de la Oficina de Asuntos Penales y Penitenciarios y tú por el lado como director de la Oficina de Comunidades indígenas o pueblos indígenas. Era realmente muy interesante cómo tenemos que acercarnos a nuestras comunidades, ¿no? Nativas, indígenas, cómo acercarnos y cómo tener esa sensibilidad para poder realmente dialogar con ellos. Yo te doy la razón en el sentido de que en estas dos partes en conflicto debe haber una predisposición, pero esa predisposición tiene que tener antes un trabajo ya articulado, ¿no? De cercanía, de proximidad, de buen trato, de generar esa confianza, porque si esa confianza no se genera, el diálogo está por demás, ¿no? Va a haber siempre una reunión en la que cada uno exponga su parte de manera tan radical, ¿no? Persistente, se atrinchera y no va a prosperar ningún tipo de diálogo, y esa es la percepción que se tiene respecto a cómo hemos ido en aumento, ¿no? En temas de conflictos sociales en nuestro país. Todo el país está en conflicto, lo único que está clasificado, digamos, por la intensidad, ¿no? Del mismo. O sea, que son zonas críticas, otros inminentes, moderados y de bajo riesgo, pero todo el país está realmente mapeado de conflictos sociales, y eso sí es realmente preocupante, y más aún en un contexto de pandemia que va a agudizar ya más y va a crear otro tipo de conflictos, más que todo de carácter político, ¿no? Que es lo que realmente se va a sumar a una gravedad mucho más fuerte de lo que ya tenemos. Finalmente, doctor Javier Aroca, quiero tratar un tema que tiene que ver con los conflictos sociales, y es que el relator de Naciones Unidas el año pasado, en enero del año pasado, visitó nuestro país, visitó la zona nororiental de nuestro país, a las comunidades, a los representantes, defensores y defensoras de derechos humanos, y en su informe dijo que en el Perú no había garantías para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos que justamente salían al frente, ¿no? Con temas socioambientales para poder reclamar los abusos de una minería ilegal, ¿no? Y que cada vez, porque venían a hacer exploraciones y contaminaban su zona, no tenían los permisos adecuados, ¿no? Y este informe provocó evidentemente la sustentación en este año ante el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? del Estado, y con un compromiso serio de cómo proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos que están inmersos o que tratan de evitar conflictos o reclamaciones de carácter justos para poder frenar todo abuso que venga de parte de minerías ilegales o de empresas, digamos, legalmente constituidas, pero que no comprenden la situación que ellos viven. ¿Qué opinión le merece si usted está al tanto de este tipo de información? Bueno, no solamente sino otros relatores también han señalado su preocupación por la situación de derechos humanos en el país, particularmente en zonas como la Amazonía o los Andes,
donde se da justamente esta indefensión de los líderes y de sus asesores, ¿no? De los defensores de derechos humanos. Y eso yo creo que es una realidad que existe, y justamente frente a ello creo que una de las cosas que hay que destacar es el hecho de que el gobierno hace muy poco ha publicado un protocolo para la protección de los defensores de derechos humanos, ¿no? Que se ha venido trabajando justamente con representantes de organizaciones de la sociedad civil y que de alguna manera puede ser una instancia, un mecanismo que ayude a la protección de esos defensores. Y en ese sentido, yo creo que hay un interés de parte del Ministerio de Justicia de la protección de los derechos humanos y en consecuencia un reconocimiento de que es una situación que se ha podido presentar y que hay que de alguna manera empezar a cambiar. Muchas veces eso ocurre porque hay personas que justamente reclaman sus derechos y encuentran la resistencia de autoridades o incluso de representantes de algunas empresas que consideran de que esos reclamos no deberían materializarse, ¿no? Y trae como consecuencia que muchas veces encontremos personas que son golpeadas, violentadas o incluso asesinadas, ¿no? Hay reportes en los últimos años de dirigentes indígenas que han fallecido en circunstancias no aclaradas aún porque defienden sus derechos a la tierra, ¿no? En Ucayali, por ejemplo, hay denuncias y se sospecha de que podrían ser narcotraficantes o a gente que se dedica a la tala ilegal de la madera, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes ejemplos en el país. Entonces yo creo que efectivamente esa es una realidad que ocurre en nuestro país, pero este gobierno al mismo tiempo ha aprobado este mecanismo de protección a los derechos de los defensores de derechos. Y creo que eso es un buen paso que se está dando para intentar cambiar esta situación. Es un buen paso porque sí, pero que eso va de la mano con la concientización por parte de las autoridades, porque uno de los aspectos del relator es que justamente yo pido garantías personales a la prefectura, subprefectura, eso es un saludo a la bandera, porque igual lo asesinan. Entonces, sí, no existe realmente una concientización por parte de las autoridades del rol que cumplen los defensores y defensoras de derechos humanos. Y esperemos que este protocolo que se ha aprobado ciertamente ayude con esa concientización. O sea, está bien que se haya aprobado el protocolo, pero el trabajo tiene que ir más allá. El trabajo tiene que ir a ser un tema más de aplicación, de concientización de parte de quienes son las autoridades que van a estar directamente involucradas en el tema, como en el caso de la Policía Nacional del Perú, en la Fiscalía, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, eso yo creo que merece que tanto el Ministerio de Justicia pueda hacer una articulación de trabajo interinstitucional para que esto realmente logre la concientización, que yo creo que es lo que está faltando, ¿no? Para el respeto y aplicación de ese protocolo. Finalmente, doctora, ahora que ya no lo quiero quitar más su tiempo, ¿qué significa, de acuerdo al informe trimestral de la PCM? Acá tengo un documento que está en la página, creo, 25 y siguientes, alertas emitidas por la Secretaría de Conflictos Sociales de la PCM. ¿Qué significa? Por ejemplo, uno de los aspectos que tenemos que conocer y aplicar son las alertas tempranas. ¿Qué significa una alerta temprana y cómo esta se articula o se pone sobre aviso para poder estar atentos a la producción de un futuro conflicto? Eso tiene que ver con las labores de prevención que realiza la PCM en articulación con las demás instituciones públicas, ¿no? Cuando empieza justamente a detectar o a recibir información de situaciones que pueden derivar en un conflicto social, ¿no? Entonces, eso muchas veces se puede detectar a través de manifestaciones que hacen las poblaciones, notas periodísticas o radiales o televisivas locales, ¿no? Que empiezan a dar cuenta de que se está generando un problema. Entonces, antes de que ese problema escale a situaciones mayores, se necesita de una alerta, ¿no? Y justamente eso es algo que la PCM está señalando en su informe, ¿no? De que en articulación con otras instancias puede
tratar de anticiparse a situaciones que pueden derivar en conflicto social. Ok, muchísimas gracias, doctor Javier Aloca, por esta entrevista. Ha sido realmente un análisis muy importante, muy interesante para la comunidad, para el país, y espero encontrarlo muy pronto nuevamente en el programa para conversar de estos temas tan sensibles, ¿no? Y que nos queda un mensaje como peruanos y peruanas de que tenemos pues, que realmente protegernos y hacer que nuestras comunidades sean escuchadas. Eso es lo que realmente debemos todos preconizar, que nuestras comunidades sean escuchadas en su dialecto, en su lengua, en su contexto, y que los funcionarios de Estado tengan la máxima sensibilidad para poderlo trabajar. Muchas gracias también. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas noches.